Bienvenidos a Screamfy. Esta noche nos vamos a sumergir en las sombras de un enigma, un misterio argentino que ha perturbado al país durante décadas. Y bueno, es un caso donde la realidad, créeme, supera la ficción más escalofriante. Es que sí, te invitamos a descender con nosotros a las profundidades de un caso que evoca tenor e incertidumbre, la desaparición de la doctora Cecilia Jubileo. En este Screamfy vamos a explorar las fuentes que arrojan luz sobre este escalofriante suceso que ocurrió en 1985 y vamos a intentar desentrañar los hechos, las hipótesis y sobre todo las preguntas que aún resuenan hoy en día. Prepárate, porque en Screamfy la verdad puede ser más aterradora que cualquier leyenda. Para empezar, para que te ubiques un poco, vamos a viajar juntos hasta la Colonia Nacional Dr. Manuela Montes de Oca, en Torres, provincia de Buenos Aires. Un neuropsiquiátrico con una historia, digamos, particular, ¿no? Sí, imagínate, estamos hablando de finales del siglo XIX, cuando se fundó este lugar como una respuesta a las terribles condiciones inhumanas en las que vivían las personas, con enfermedades mentales, tiempos oscuros, con tratamientos crueles y mucho abandono. Pero luego, a principios del siglo XX, llegó el Dr. Domingo Cabret y, transformó la institución con la creación de la colonia Open Door. Un cambio radical, ¿no te parece? Esta filosofía de puertas abiertas, como su nombre lo indica, permitía a los internos moverse libremente por un terreno bastante extenso. De hecho, se les involucraba en tareas de mantenimiento como una forma de terapia, de rehabilitación. ¿Y esto por qué es importante para ti? Bueno, porque este sistema, si bien tenía buenas intenciones, también pudo haber creado ciertas vulnerabilidades en la seguridad del lugar. Exactamente. Esta libertad de movimiento, si bien era beneficiosa para muchos pacientes, quizás no ofrecía la misma supervisión que un régimen más, cerrado. Y bueno, ahora te pido que te traslades mentalmente la noche del 16 de junio de 1925. Invierno en Buenos Aires, y las fuentes sugieren que podría haber neblina. Un ambiente sin duda bastante lúgubre para lo que estaba por suceder. En esa atmósfera tan inquietante, la doctora Cecilia Jubileo, de 39 años, llega a la colonia para su guardia. Cecilia era originaria de General Pinto y provenía de una familia acomodada. Estudió medicina en Córdoba y tuvo una breve participación en la Juventud Católica Argentina. Un dato sobre su pasado que nos da una pincelada de sus inquietudes, aunque su conexión con su desaparición, todavía es incierta. Sí, después de un breve matrimonio y un tiempo en España, regresó a Argentina y obtuvo su título de médica en el 73. Antes de su desaparición, Cecilia trabajaba tanto en el Hospital Interzonal Colonia Dr. Domingo Cabret como en su propio consultorio en Torres. Era una profesional, bastante activa y reconocida en su comunidad. Esa noche del 16 de junio, Cecilia llega a la colonia alrededor de las 9:30 en su Renault 6 blanco. Firma el libro de entrada a las 21:38, y aquí hay un detalle que es crucial. Esa noche, ella era la única médica de guardia. Exactamente. Por razones que las fuentes no especifican claramente, los otros dos médicos que debían estar con ella no estaban presentes. Cecilia atendió a un paciente con bronquitis e incluso firmó un acta de defunción por una interna que había fallecido previamente. O sea, una noche que parecía tranquila estaba volviendo cada vez más extraña. Y entonces ocurre un encuentro que, según las fuentes, es clave. Un paciente llamado Miguel Cano, apodado El Loco, a quien aparentemente Cecilia conocía, la llama al pabellón 7 porque el conmutador telefónico no funcionaba. Ahora, es importante que visualices la escena. Estamos hablando de un recorrido a pie de unos 500 metros entre la casa médica y el pabellón 7, iluminado con luces de mercurio en medio de una noche que posiblemente tenía neblina. Después de atender el supuesto problema, Cano la acompañó de regreso a la casa médica. Y allí, según los registros, tuvo sus últimas interacciones conocidas. Se cruzó con un enfermero, Novello, a quien le comentó que había ido a atender una urticaria en un pabellón. Luego, tuvo un breve, intercambio con la supervisora Nelia Juez porque Cecilia no había notificado su salida. Un detalle que quizá revele que había un ambiente laboral con ciertas tensiones, ¿no creo? Totalmente. Después de eso, Cecilia pidió 3 cigarrillos, dijo que iba a leer y se retiró a su habitación. Y al día siguiente, la escalofriante realidad. Su dormitorio vacío, la cama sin hacer, y lo único que encontraron fue un par de zapatos marrones sobre la mesa de luz. Su cartera y un bolso pequeño no estaban, pero su Renault 6 blanco seguía estacionado afuera. La pregunta inmediata es obvia. ¿Cómo se explica esto? Si se hubiera ido por su propia voluntad, ¿por qué dejar su coche y sus pertenencias más esenciales? Exacto. O sea, las contradicciones son evidentes desde el principio. Pero lo que ocurrió después en la investigación es aún más desconcertante. El director de la colonia, Florencio Eliseo Sánchez, en lugar de denunciar la desaparición de una médica de guardia, inició un sumario administrativo por abandono de servicio. Esto, para cualquier persona, debería ser una señal de alarma enorme.
Absolutamente. Esta investigación interna, en lugar de alertar a las autoridades de inmediato, retrasó la búsqueda crucial. La denuncia policial formal por averiguación de paraderos se hizo recién 2 días después, gracias a una amiga de Cecilia, Beatriz Sellinger. Es fundamental entender que este retraso pudo haber significado la pérdida de tiempo valioso para encontrarla. Y lo que sigue es, bueno, casi una película de terror. Por orden del mismo director Sánchez, la habitación de Cecilia fue remodelada. Pintaron las paredes, cambiaron los muebles, retiraron sus objetos personales, prácticamente borraron cualquier posible evidencia. Esto no solo es negligencia, sino una clara obstrucción a la justicia. Una obstrucción flagrante. Y la ineptitud no terminó ahí. El primer juez a cargo del caso, Carlos Gallazo, tampoco preservó la escena del crimen, si es que la hubo. No acordonó el área ni tomó medidas básicas para asegurar cualquier rastro. Esto demuestra una falta de seriedad alarmante en la investigación desde el comienzo. Interrogaron al personal y a los pacientes que podían comunicarse, pero no obtuvieron resultados sólidos. Surgió el testimonio de Miguel Cano, el loco, que mencionaba haber visto un furgón funerario y un automóvil negro cerca de la casa médica esa noche, pero no se pudo verificar. También hubo un relato de una interna que fue encontrada violada y que afirmaba haber visto a Cecilia atada y golpeada. Un testimonio terrible, pero sin pruebas que lo sustentaran. Y el misterio del tanque de nafta vacío en su coche. Ella lo había llenado el día anterior. ¿Qué pudo haber pasado? Este detalle plantea serias interrogantes sobre si alguien más usó su vehículo o si hay una explicación aún más siniestra. Su departamento en Luján, que estaba bajo custodia judicial, fue encontrado revuelto. Y sus familiares y amigos comenzaron a recibir amenazas anónimas. Un clima de creciente intimidación que sugiere que alguien quería silenciar la verdad. Incluso llegó a la policía una cinta anónima de muy mala calidad donde una voz que intentaba imitar a Cecilia pedía que no la buscaran, que estaba en un lugar hermoso, pero la autenticidad de esa grabación nunca se pudo confirmar. Esto podría haber sido un intento de desviar la atención o sembrar confusión. Y la búsqueda en un tanque de agua tras la supuesta visión de una parapsicóloga. Bueno, solo condujo al macabro hallazgo de un gato muerto, otro callejón sin salida en este laberinto de misterios. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente intrigantes. Las teorías sobre lo que le pudo haber ocurrido a Cecilia son muchas y muy diversas, pero hasta el día de hoy, ninguna ha sido probada. La hipótesis inicial de un ataque por parte de un paciente se descartó rápidamente. No había evidencia, y es difícil imaginar a un enfermo mental planeando un crimen tan complejo. También se consideró un secuestro para pedir rescate, pero nunca hubo ninguna demanda de dinero. ¿Qué nos dice esto? Quizás el motivo no era económico. Exacto, la teoría del homicidio, aunque la más obvia, nunca pudo ser comprobada y nadie fue acusado. Todos los sospechosos fueron investigados sin que se encontraran pruebas concluyentes. Y luego surge una teoría que, dado el contexto histórico de Argentina en 1965, no puede ignorarse: la hipótesis política. Cecilia había tenido cierta militancia de izquierda en su juventud y 2 de sus cuñados desaparecieron durante la dictadura militar. Su ex-suegro incluso fue detenido en relación con la búsqueda de sus hijos. Si bien este trasfondo político es innegablemente oscuro y trágico, es crucial entender que nunca se estableció una conexión directa y probada entre estos eventos y la desaparición de Cecilia. La hipótesis, aunque plausible en un país marcado por las desapariciones, carece de evidencia concreta en este caso. Y llegamos a una de las teorías más perturbadoras, la del posible tráfico de órganos en la colonia. El exnovio de Cecilia, Francisco Merino, recordó cómo ella le había contado sobre irregularidades que planeaba denunciar, incluyendo extracciones de córneas, muertes sospechosas en las calderas y rumores de tráfico de órganos. La recuerda muy asustada. Sin embargo, esta teoría también tiene sus contradictores. Julio Acedo, un referente gremial, argumentó que la logística del tráfico de órganos requiere una infraestructura y una especialización de la que la colonia carecía en ese momento. Esto plantea una duda razonable sobre la viabilidad de esta hipótesis dentro de la institución. No obstante, el abogado de la familia Jubileo, Marcelo Parrilli, si bien coincidió en la dificultad de llevar a cabo un tráfico de órganos dentro de la colonia, consideró más probable la posibilidad de un tráfico de personas para la extracción de órganos en otro lugar, dada la falta de control y supervisión sobre algunos internos. Esto abre una perspectiva aún más siniestra. Otras teorías menos probables incluyen una fuga voluntaria para unirse a una secta religiosa o incluso una relación amorosa secreta que la llevó a abandonar su vida. Sin embargo, ninguna de estas teorías tiene un fundamento sólido en los hechos. Y así llegamos al presente, con este misterio que continúa sin resolverse.
Lamentablemente, el caso de Cecilia Jubileo perdió interés mediático con el paso del tiempo. Es muy significativo el testimonio de Francisco Merino, quien ahora se arrepiente de no haber declarado en su momento por miedo, recordando las denuncias de Cecilia sobre el trato inhumano a los enfermos mentales y las graves irregularidades que ella decía haber presenciado. Su silencio, motivado por el temor, añade una capa más de oscuridad a este caso. La ausencia de cualquier monumento o recuerdo de Cecilia Jubileo en la colonia Montes de Oca, hasta el día de hoy, es un detalle sombrío que subraya la sensación de olvido e impunidad que rodea su desaparición. Incluso la predicción de la vidente Leonor Hernández, quien afirmó que Jubileo no aparecerá nunca más, parece haberse cumplido. El caso quedó impune y la investigación fue archivada sin respuestas. El libro El retrato de un olvido de Matías Cambiaghi destaca la preocupante falta de interés actual en el caso. Algo verdaderamente desconcertante, considerando la gravedad de la desaparición de una profesional de la salud en extrañas circunstancias. Y la reflexión del periodista Enrique Srech sobre el temor e inseguridad que este caso generó en la población, así como la desconfianza en la justicia y la policía, es un legado amargo de la desaparición de Cecilia Jubileo, un recordatorio de que la verdad a veces puede ser muy esquiva. Un detalle final y que para mí es relevante. El director de la colonia en el momento de la desaparición, Florencio Eliseo Sánchez, fue detenido y procesado por corrupción años después. Esto inevitablemente alimenta las sospechas de que podría haber habido irregularidades significativas dentro de la colonia que Cecilia pudo haber descubierto y quizás, pagó un precio terrible por ello. Así llegamos al final de esta escalofriante inmersión en Scumfy. La desaparición de Cecilia Jubileo sigue siendo un espectro en la historia argentina, un recordatorio de los misterios que la verdad a veces se resiste a revelar. Un enigma donde las sombras de la dictadura, las macabras sospechas de tráfico y la perturbadora atmósfera de un neuropsiquiátrico se entrelazan, dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió realmente con la doctora Jubileo en esa fatídica noche? Este caso nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la memoria, la persistencia de las dudas y cómo incluso en democracia los velos de misterio pueden permanecer impenetrables. Gracias por acompañarnos en este episodio de Screamfy. Te dejamos con esta inquietante pregunta. En un lugar donde la cordura se difumina, ¿qué horrores pueden ocultarse a plena vista? Hasta la próxima inmersión en los misterios más profundos aquí en Screamfy. Hasta la próxima pesadilla en Screamfy.